No sé si el viento me va a dejar, pero eso que se ve ahí es como una especie de tanque. ¿Qué tiene de novedoso, de raro? Nada, sino que puntualmente tiene la marca que dice lo máximo que llegó el agua. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle con el dron. Justamente voy a poner a la misma altura, a ese nivel en el cual estuvo el lago en ese preciso momento. Y bueno, voy a girar, voy a hacer un paneo para que noten todo lo que hay debajo de esa línea. Bueno, estaba absolutamente inundado. Bueno. Guachines, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La verdad notarán que esta obviamente no es mi casa, así que paso a comentarles un poquito la situación. Como bien saben, el otro día en el video de la Isla Paulino le dije que me había ido de vacaciones. Bueno, estoy de vacaciones nuevamente. ¿Por qué? Porque soy mi propio jefe. No trabajo ni en agua ni ninguna de esas cosas, así que tranquilo. No, el asunto es que bueno, me quedaban días pendientes por tomarme. Como había tomado pocos esa vez, nada, ahora me estoy tomando el resto. Estoy nuevamente acá con el Pequi. Opté por irme de vacaciones nuevamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde estoy específicamente? Si ya leíste el título o la descripción ya te habrás dado cuenta. Pero bueno, si hay algún distraído les comento. Estamos actualmente en este preciso instante en Carué. Es una ciudad, un pueblo que la verdad está bastante alejado de la zona, ¿no?, del conurbano y capital. Por un lado está genial eso, y por otro creo que también, porque la verdad venimos acá a un lugar a estar tranquilos para tener unas vacaciones piolas como uno se merece. La verdad, esta ciudad tiene dos atractivos para mí preponderantes, y en este video vamos a mostrarles exclusivamente uno de ellos. Dicho atractivo son las ruinas de Villa Epecuén, que por ahí habrás visto algún que otro video. Luisito Comunica, Ferrecia, Pablo Imhoff y videos de más gente que viaja por Argentina y por el mundo han hecho videos acá, y yo la verdad vine porque vi esos videos y me encantó el lugar. El que no conoce el lugar seguramente vio el video de Abel Pintos, del tema de Argentina, Tierra, Amor y Venganza, hace 100 años. A ver, ese bello lugar está acá nomás. No estamos específicamente en Villa Epecuén, estamos en Carué, que es el pueblo de al lado. ¿Por qué? Porque justamente Villa Epecuén actualmente es un pueblo, por así decir, en ruinas, donde no hay habitantes. En realidad dicen que hay uno, ojalá lo podamos encontrar, la verdad no lo sé. Y si no lo encontramos no pasa nada, va a ser un buen video igual. Pero bueno, no me realizo más. Si vieron todos esos videos van a conocer un poco. Yo lo único que voy a hacer es, primero, tratar de conocer el lugar yo, que era lo que principalmente quería hacer. Y en segunda instancia mostrárselo a ustedes, tratar de darle mi enfoque de lo que opino del lugar. Y espero que eso de alguna manera a ustedes les sirva y les atraiga al lugar para poder venir en algún futuro no muy lejano. Pero obviamente no vamos a dejar pasar lo que hacemos siempre con cada uno de los lugares a los que vamos, y antes de visitarlo vamos a repasar un poquito de historia. A ver, primero que nada quiero recomendarles el documental que justamente se llama Epecuén, se los voy a dejar acá arriba, que está dirigido por Javier Gruffi. La verdad que está buenísimo, y de hecho algunas declaraciones están extraídas de ese documental, así que bueno, vayan, pasen y véanlo. Segundo, puede que esta historia sea un poco extensa, pero básicamente lo hago para que las ruinas que vayamos a ver después no sean solo ruinas. La cosa empieza más o menos así. Obviamente, como sucede en casi todo el territorio argentino, estas tierras estaban habitadas primitivamente por aborígenes. Se comenta que primero eran los tehuelches y que después, con el correr de los años, también habitaron mapuches. Pero independientemente de quienes estén, los militares blancos, comandados por Adolfo Alsina, que cabe aclarar que era el ministro de guerra de un tal Nicolás Avellaneda, no sé si lo ubican. Dichos militares blancos azotaron y torturaron a esos aborígenes que había para ese entonces, con sus rastrilladas y embestidas clásicas para esa época. ¿Y todo para qué? Obviamente para extender el dominio territorial de los colonos y así también aumentar su capacidad agrícola, obviamente para hacer más dinerillo. Les hago esta pequeña aclaración porque la mayoría de las historias que uno encuentra cuando busca, sobre cómo se originó Epecuén no cuentan este asunto, así que bueno, es importante entender que no todo comenzó en los años 20 cuando se fundó, sino que también pasaron un par de cosas antes. El pueblo de Epecuén fue fundado por Arturo Battione el 23 de enero de 1921. La piedra fundamental del pueblo fue la inauguración de un balneario justamente que se llamó Mar de Epecuén, y a partir de dicho balneario a su alrededor empezaron a lotearse las tierras para conformar en sí el pueblo. ¿Y por qué formar un pueblo ahí? ¿Qué pasó antes? Previo a la fundación, la gente que visitaba el lago notaba que el agua tenía como propiedades curativas, sobre todo para las personas que tenían problemas reumáticos o en la piel. Y como ya la mayoría de la gente supone, si algo es curativo, es un negocio. Un negocio que no estaban dispuestos para nada a perderse. Y yo sé que ustedes en su cabeza se están preguntando, ¿cómo puede ser un negocio un lugar que está en el medio de la provincia de Buenos Aires, a 552 kilómetros de Florencio Varela? ¿Qué tiene de negocio eso? ¿Quién va a ir ahí? La posta de esta situación es que, verdad, hoy nos parece extraño porque no es un lugar al que estemos acostumbrados a ir o a visitar, pero hay un factor determinante que creo que no estamos teniendo en cuenta. A Villa Epecuén llegaban
3 líneas ferroviarias, sí, 3. El ferrocarril oeste, más conocido como Sarmiento, que tenía una estación justamente ahí en Villa Epecuén, y también estaban el ferrocarril Midland y el ferrocarril del Sur, que tenían una estación en Carué, que está ahí nomás, o sea, el pueblito vecino ahí, así que les quedaba medianamente cerca. Y a partir de esto el pueblo no dejó de expandirse, obviamente, con hotelería, residencias de lujo, con industria que explotan la sal y todos sus derivados. Un gran detalle que no les aclaré es que esta laguna es salada, muy salada, y bueno, eso es lo que justamente decían que le daba las propiedades curativas que les mencioné anteriormente. Así que bueno, Villa Epecuén con el correr de los años se convirtió en algo, no sé, algo muy cool, muy cheto, que la mayoría de las familias eran de la alta aristocracia, ¿no? Que tenía la Argentina, iban y paraban en este balneario. Sumándole también todos los visitantes extranjeros que venían por esta cuestión de las propiedades curativas del lago, que dicen que son muy similares a las del Mar Muerto, así que bueno, tenía el boom turístico dado a esta fama. Y cuando un lugar tiene mucho movimiento, obviamente también se genera una población estable que vive en el lugar, que es la que prepara en sí todo cuando viene la temporada alta. Se decía que para la década del 70 el lugar tenía una población de 1200 personas estables y que recibía unos 25.000 turistas en la parte, ¿no?, en la temporada alta. Contaba con 6000 plazas hoteleras declaradas y 250 también establecimientos comerciales. O sea, era una ciudad bastante interesante, un balneario interesante como el que ustedes conocerían en la costa, en cualquier lado al que vayan. Ahora, bueno, bastante parecido a eso. Pero bueno, no me quiero ir tan adelante porque el problema en sí del por qué Epecuén está como está actualmente se empezó a gestar antes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué problema? ¿Qué pasó? Hay una cosa bastante importante que hay que tener en cuenta. La verdad no sé si lo sabía la gente en ese momento, pero bueno, hoy día ya se sabe y se los comento para que ustedes también lo sepan. Este lago es de los que se llena solo con agua de lluvia. Así que lógicamente cuando no llueve, el agua que está estancada ahí tiende a evaporarse y por ende a alejarse de los balnearios. ¿Y qué pasó? En la década del 60 se producen grandes sequías y todas las lagunas encadenadas a las cuales pertenecía el lago Epecuén empezaron obviamente a disminuir su cantidad de agua. Y todas las ciudades que estaban a su alrededor se empezaron a afectar económicamente. En la de Monte y Alsina la disminución del agua hacía imposible la pesca comercial, que era una gran fuente de ingresos que tenían. Los ganaderos y grandes terratenientes de la zona de Deró, Bolívar y La Madrid comenzaron a presionar a los municipales de Guaminí y Alsina, que le pedían básicamente que construyan canales que le lleven agua a sus campos y de esa manera librarse para siempre de las sequías. Los hoteleros de Villa Epecuén dijeron, vamos a sumarnos al reclamo, así también de paso pedimos para que nuestro lago se llene, que lo que nosotros necesitamos es que el lago tenga agua para que la gente venga justamente. Para que se pueda bañar la gente en esos años, con unas palas de buey tiradas a caballo, le hacían pozos para que brotara agua y ahí se podían bañar. Había muy poquita agua en la laguna. Tanto reclamaron que para 1965 se comenzó la construcción de lo que después se conoció como el Canal Ameguino. Es una obra de 92 kilómetros que consistía básicamente que cada laguna descargaba su agua en la de más abajo. Y el problema es que la laguna de Epecuén era la última y iba acumulando los sobrantes de agua de las demás lagunas. Y hasta acá no parecía nada malo porque uno dirá, bueno, harán algo por las dudas para que si un día se inunda la laguna de Epecuén, básicamente tenga donde descargar. Pues no, mi ciela, no hicieron nada. Se descargaba todo en Epecuén y ahí se quedaba. Pero bueno, el canal se inauguró 10 años después, en septiembre de 1975. Notarán que fue unos meses antes de que comience la última dictadura militar. Y el lago volvió a tener agua y obviamente todos contentos. ¿Por qué? Porque si hay agua, hay movimiento. Pero hay algo que no se tuvo en cuenta. Yo no sé si por ignorancia o porque básicamente decidieron mirar por otro lado. Pero esa zona de la provincia climatológicamente la podemos dividir en dos. En un hemiciclo seco y un hemiciclo húmedo. Y para ese entonces comenzaba el hemiciclo húmedo. Y por consiguiente comenzaron las lluvias mucho más frecuentes. Para ese entonces la provincia de Buenos Aires lo gobernaba, el gobernador de facto obviamente, Ibérico Saint-Jean. Apellidos, ¿no? Bastante terratenientes. Y algunas personas le empezaron a preguntar, dijeron, hey Ibérico, ¿no podés un poquito regularme el tema del canal? Porque el agua del lago está subiendo muy rápido. Obviamente, muy fiel a su estilo, todos estos reclamos fueron acallados con torturas y desapariciones. A ver, ¿y por qué tanta negativa a regular eso, eh? ¿Qué problema habría que otro lago se inunde un poquito más, ¿no? Que tenga un poquito más de agua y no sea Epecuén quien reciba todos esos sobrantes. ¿Qué pasa? Esos campos que antes se inundaban y ahora gracias a este canal no se inundan más. Antiguamente solo se dedicaban a la ganadería, porque un campo que se inunda no sirve para otra cosa que para el ganado. Y como esos campos no se inundaron más, los empezaron a aprovechar ¿para qué? Para la siembra de granos. Y de esa manera, ¿qué hicieron? Quintuplicaron sus ganancias. Imagínate que te vengan a decir, che, los de Epecuén quieren que vos se te inunde el campo un poquito así ellos no se ahogan. Los tipos pegaron el grito en el cielo, usaron todo su poder económico para ir y presionar, no sé si presionar, pero por lo menos arreglar con el gobernador para que no le rompan las guindas. Digo, no, a mí no me inundes nada, que se inunden ellos. Lo único humanitario que se le ocurrió hacer a estos milicos es dar fondos para la construcción de un terraplén, un murallón que lo que iba a hacer era contener la subida del lago. Ya con la vuelta de la democracia ustedes dirán, la cosa cambió.
¡No! ¡No cambió nada! El gobernador de ese entonces, Armendáriz, no tuvo el coraje, obviamente, para enfrentarse a todos esos terratenientes que tenían, insisto, un poder que no todos vemos, que es el poder económico. ¿Qué solución daba? Que mientras más crecía el lago, más hacían crecer la muralla. Esto claramente en algún momento va a reventar. Y así sucedió el triste día 10 de noviembre de 1985, donde una sudestada con fuertes vientos y una lluvia muy copiosa azotó la zona. Se comenta que era un ruido ensordecedor en sí del terraplén cediendo, y también se escuchaba como el agua iba ingresando a algunas casas, y todo esto ocurría a la 1 de la madrugada. En serio, es un paisaje terrorífico esto. Para colmo, dicha inundación lo que tenía era una velocidad muy devoradora, muy rápida. La gente tenía un impulso de poder salvar sus cosas, pero la velocidad era tal que tenían que llegar a la impotencia de dejar todo para poder salvarse ellos. Es por eso que se comenzó un plan de evacuación, y de hecho mucha gente que por ahí vivía en zonas más altas no quería evacuarse porque sentían que ellos no se iban a inundar porque estaban un poquito más arriba. Pero el asunto con todo esto no es que el agua llegó a su límite ese día, no, el lago no paró de crecer por muchos años, a tal punto que inundó por completo la ciudad. La villa de Pecuén quedó absolutamente bajo el agua. Víctimas fatales de la situación no hubo, se declaró al menos que no hubo víctimas fatales, que se pudieron evacuar a todos. Y acá donde aparece la cuestión lógica, ¿qué hacer con toda esa gente? Pues también se evacúa, pero ¿qué haces? Le das una indemnización, suponemos, ¿no? Desde el gobierno provincial de ese entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron, le vamos a dar indemnizaciones a todos. Hasta ahí todo piola. Pero muchos meses después, ¿qué hicieron? Se cagaron en la gente. Perdón que lo diga así, pero se cagaron en la gente. Le ofrecían solamente el 50% de lo que valía su lugar. Venía un tasador y decía, tu casa vale la mitad de lo que vale. Y muchísima gente que hizo agarró esa plata porque sentía que no le iban a poder sacar nada más al Estado. Para colmo se lo pagaron en australes se lo pagaron. ¿Qué pasó? La hiperinflación. Esa plata que le habían dado a los 6 meses valía la mitad, no le servía para nada. Los que por ahí tenían más plata y podían esperar recibir ese dinero, ¿no? Esa indemnización, lo que hicieron fue hacerle juicios al Estado y pudieron obtener, después de muchos, pero muchos años, obtener por ahí el valor total de su propiedad. Pero seguramente el 40 o el 30% de toda esa plata se la tenían que dar a los abogados para que, ¿no? Que lograron que puedan recibir ese dinero. Les prometieron algunas casas en Carué, que les entregaron, no casas obviamente como las que tenían, no, les entregaron unas casillas de madera, sin nada adentro. La verdad que un desastre. Esta gente no solo sufrió perder su casa, sino que además las hacían sentir como que habían perdido su dignidad, y la verdad que no hay nada peor que eso, que encima te lo haga el Estado, o sea, horripilante. Los que no teníamos nada y que aceptamos la propuesta de la provincia, que nos pagaron el 50% de la tasación fiscal, que agarrábamos eso porque creíamos que no íbamos a agarrar nada, porque acá en este país desgraciadamente se dicen las cosas, se prometen y después no se terminan de cumplir. Esa historia te queda grabado a uno cuando ve perder todo esto. A ver, lo de Pecuén no fue una obra de la naturaleza, ¿eh? Acá hubo una intención clara de beneficiarse y nadie le importó el costo de eso. Y queda clarísimo que cuando se especula de manera tan vehemente y irresponsable pueden ocurrir cosas así. Una cosa más, los dueños de los campos que presionaron para no cerrar el canal Ameguino, para que no se les inunde, para poder seguir facturando mucha platita, siguen siendo los mismos. Y les puedo asegurar, pero les puedo asegurar que no sienten ninguna, de verdad, ninguna culpa. Pero bueno, antes que me siga enojando por la historia en sí de Pecuén, porque la verdad da mucha rabia, mucha impotencia, vamos a conocer el presente de Villa Pecuén, que nada, está como está y lo van a ver ahora. Muy bien, guachines, estamos aquí. Trajo su camarita ahí para hacer unas fotos. El primer lugar donde vamos a parar, o sea, les comento cómo va a ser un poco la situación. Hay diferentes puntos por ahí característicos de lo que sería el lago Pecuén. Cada uno tiene como alguna historia en particular y un significado obviamente particular. El primero, dado que es el que más cerca nos quedaba a nosotros, es este lugar. Como ven acá, es un Cristo. Y ustedes dirán, bueno, es un Cristo nada más, sí, pero bueno, es un Cristo que la verdad que fue bastante importante en el momento de la inundación. Van a encontrar seguramente un montón de fotos de este lugar en el cual van a ver que el Cristo está inundado. Y de hecho, si miramos con más precisión, se va a ver que está bastante oxidado. Es tan salado este lago que miren, las manos, si se para van a ver más de detalle, van a ver que directamente no están, se las comió. Un dato más en particular que tiene este lugar, lo que hacían los vecinos, por así decir, de Carué, que está acá nomás del otro lado de ese terraplén, era identificar qué tan crecido estaba el lago en función de más o menos a dónde había llegado el agua. Se comenta como que decían, no, el lago está a la altura del pie del Cristo, y ya más o menos con eso se referenciaba. Dice que más o menos lo máximo que llegó, lo máximo que llegaron a verlo fue que el agua llegue, el nivel de agua del lago llegue hasta las axilas más o menos del Cristo. Así que imagínense, estaríamos en este momento nosotros tapados por el agua, eso de profundidad. Y como les comenté anteriormente, si bien la inundación fue en el 85, el momento máximo de la crecida del lago en sí no fue ese año, sino que como bien dice este cartel, en el cual indica no solamente la fecha, sino también la altura, fue en noviembre de 1993. Y acá lanzamos de modelo a la Pequi como para que se den cuenta que en este momento estaría nadando en un agua saladísima. En el año 93, en noviembre, bueno, estaría nadando
acá. Por un lado uno cuenta esto como una cosa turística o fascinante, pero la verdad que es bastante terrorífico y en el momento habrá sido bastante fiero. Pero imagínense el ciclo del agua en este lago, o en realidad en cualquier lago, es tal que el agua llegó hasta ese punto y actualmente en el día de hoy que vinimos, que es diciembre, ¿no?, de 2020, miren dónde está el lago. O sea, está a cuántas cuadras, por lo menos a 2 cuadras casi. Cuadra y media, 2 cuadras estamos, así que imagínense. Por ahí esto en unos meses vuelve a crecer, obviamente no ha llegado a estas alturas, esperemos que eso no vuelva a suceder, pero bueno, es así, el agua es así. Lo que es genial también, obviamente, que en las costas del lago hay como una especie de balneario donde hay sombrillas, donde también hay duchas con agua, no sé si potable, pero por lo menos lo suficiente como para bañarse y sacarse la sal que supuestamente a uno le queda cuando se viene a meter a este lago, porque de verdad dicen que es muy salado, con lo cual también le atribuyen muchísimas propiedades también que dicen que son muy pero muy similares a la del Mar Muerto. Como dicen también que en el Mar Muerto uno flota, aunque no sepa flotar, en este lago también podés hacerlo y creo que podemos hacerlo. Yo no sé si hoy, pero mañana por ahí venimos y lo hacemos, no sé qué. No, es copyright, te vas a llamar al negro, vas a pedir derecho de autor. Buscate tu frase. Bien, esta parte ya, digamos, de la cruz y el comienzo de la primera vista del lago, la verdad que ya le mostramos algo que se ve allá. Es un lugar muy famoso de este lugar en el cual hacen muchísimas fotos, que es el Matadero. Y vamos a ir ahora ya, porque la verdad nos va a mostrarle todo el tramo. Bueno, no sé, voy a ver qué onda. Muy bien, acá ya aparecimos en los que le comenté, ¿no? El Matadero. Antes de mostrar el Matadero, quiero mostrar toda esta parte de los árboles. Estaba hablando recién con la Pequi y le decía, es como un paisaje apocalíptico, como si hubiese caído una bomba atómica, si hubiese llevado puesto todas las hojas y quemado todos los árboles. La verdad que es bastante alucinante. Es como uno se genera un poco de controversia acá, porque todo esto le gustaría que vuelva a tomar vida, por una cuestión de que se pueda recuperar el lugar y que vuelva a ser lo que fue, como le mostré antes. Pero por otro lado, creo que no hay un lugar en el mundo que sea así. No sé, eso lo convierte también en único. Bueno, en este lugar seguramente habrán visto, no sé si todos, pero bueno, el que ya de nombre conoce este lugar. Este es como un spot donde la mayoría de la gente que viene se saca alguna foto, y tiene sentido porque la verdad que el lugar es bastante particular y está buenísimo. Obviamente, como muchísimos de los lugares a los que vinimos, está en peligro de derrumbe y también pintado porque mucha gente lo visita. Pero bueno, vamos a hacerle un paneo general, no porque no podamos explorarlo mucho más a fondo, sino porque hay que aprovechar también el tiempo que tenemos y hay muchísimas más cosas para ver. A ver, yo sé que este es un mensaje que doy siempre cada vez que vengo a un tipo de lugar así. Pero bueno, siempre hay gente nueva en el canal y por ahí no vio los videos anteriores, así que vamos de vuelta con lo mismo. No pinten, vengan, disfrútenlo, traten de no pintar, traten de no hacer nada extraño, no hagan fuego, nada que pueda llegar a destruir este lugar tan, no digo tan hermoso, porque la verdad el abandono no es lindo. Pero bueno, por lo menos conservémoslo como para poder entender un poquito de todo lo que pasó. Muy bien, amigos, ya llegamos a Villa Epecuén. Allá se ve un cartel que ahora se los voy a mostrar. La realidad es que ya podríamos entrar, hay que pagar entrada. No sabemos cuánto, igual, ahí ni bien averiguo cuánto es, le pongo acá. Ahí le pone el precio, cuánto es la entrada. Pero como antes tenemos hambre, porque más o menos son la 1, ¿no? La 1 y pico. Tenemos una pizza. En realidad, a ver, no hicimos, sobró de la que compramos anoche, porque no comimos tanto. Así que bueno, vamos a comer, picamos algo y entramos a Villa Epecuén. Muy bien, ya terminamos de comer la pizza que habían visto con anterioridad. Así que bueno, la basura, ¿a dónde va? Al tacho. Al tacho. Con la misma entrada tienen el centro de interpretación, que vendría a ser museo. Eso es afuera y eso lo harían en vehículo. De acá seguirías 2 cuadras. Doblás hacia la derecha, te costeas toda una arbolera de eucalipto. Finalización de la arbolera, sobre mano izquierda está. Es donde está el ferrocarril. Ahí hicieron un museo relacionado sobre esto. Eso está hasta las 20 de corrido y la entrada es para el día. Si ustedes se van por X motivo, después desean volver a la tardecita, nos mostrarían las entradas y volverían a ingresar, ¿sabes? Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, acabamos de cruzar, por así decirlo, la entrada a la villa. Y bueno, pagamos la entrada, que sería 100 pesos al final, como comentamos anteriormente. Y aquí estamos.
Imagínense caminar tranqui como si fuese real por un barrio. Esto es una calle normal. Acá hay una escuela, acá unas casas o negocios. Realmente es un paisaje como si hubiese caído una bomba atómica. Parece Hiroshima. Parece Hiroshima, sí, o lo que uno tiene imágenes de Hiroshima, de ese estilo al menos. Muchísimas de las familias que vivían en este barrio se tuvieron obviamente que mudar a Carué o a diferentes lugares. Empezaron a aparecer obviamente los cimientos de lo que fue su casa. Entonces lo que hicieron de manera de conmemoración en sí es hacer placas y ponerlas donde estaba antiguamente su casa. A ver, como les comenté antes, me es muy difícil, por un lado, o sea, tengo como dos sentimientos, porque estoy tremendamente fascinado y feliz de estar acá. No sé si vos también te pasa, ¿también estás feliz? Sí. ¿Estás feliz? Está bien. Pero por otro lado, también no puedo dejar de pensar lo tristísimo que es esto. O sea, imagínate vos que estás viendo esto, que te digan que en un lapso de 15 días tenés que agarrar toda tu vida, toda tu casa entera, digamos, no la vas a poder volver a ver. Y nada, agarrar tu vida y llévatela a otro lado porque un hecho técnicamente natural se llevó puesto eso que tanto tiempo te costó hacer. No sé, se me hace como que es difícil de digerir. No sé cuánta gente que vivió en Epecuén vuelve y encuentra un sentimiento alegre en esto. La verdad que creo que ninguna de esas personas puede estar contenta. De hecho, seguramente muchísimas no volvieron nunca, a pesar de que su casa hoy día estaría al descubierto, pero ¿para qué volvés? Se ve que cuando fue bajando el lago, de todas maneras, le seguía llegando agua, porque esto queda como si fuese una especie de arroyito o una zanja donde seguía circulando agua. Digo, por el color, sí que quedó la arena, tierra, sal, no sé qué sería esto ya exactamente. Pareciera que mientras más nos vamos acercando hacia el lago, el color de las paredes se va tornando cada vez más y más blanco. Yo calculo también que debe ser de las últimas, por así decir, que quedó al descubierto. Los últimos lugares que el lago permitió que se viera. Otra de las postales típicas de este lugar cuando uno viene o investiga para venir, sobre todo encuentra una foto de... La verdad no tengo idea de qué vehículo será exactamente, o sea, qué marca, qué lo que sea. Si alguno sabe, pero quedó sepultado acá con la inundación. Llegaron a hacer tiempo siquiera llevarse esto. La velocidad en sí, la situación hizo que las familias tengan que dejar un montón de cosas además de sus casas, sino también cosas que tenían adentro, sus pertenencias. ¿Todo bien? ¿Sensaciones que vas teniendo del momento? Reales, quiero tu sensación real. Me da un poco de angustia, la verdad, bastante. Imagino a mí viviendo en un lugar así, tranquilo, y tener que irme de un día para el otro, dejar todo y irte a la nada, básicamente. Lo que sí, este lugar, no solo por las fotos históricas que uno puede encontrar de la época del esplendor de este lugar en sí, pero se notaba que era como un lugar muy alegre, muy visitado, no solo obviamente por la cuestión turística, digo que sea alegre, sino por el hecho de que hay un montón de ruinas que denotan que eran de boliches bailables, un lugar que se denota para mí que era veraniego, así que no sé, es como que paralelamente yo trato de imaginar un lugar, no sé, en la costa, imagínense el balneario de la costa al que ustedes vayan siempre, ¿no? Imagínense, no sé, La Tonina, Mar de Tuyú, Mar del Plata, Mar de Ajó, el que sea, bueno, imagínense que de la nada en 15 días ese lugar se inunde y no lo puedan visitar más, y no solo eso, sino que además después el agua baje y puedan ver las ruinas de ese lugar, del lugar en el que ustedes fueron felices aunque sea por un ratito. Acá todo está como muchísimo más derrumbado, tío. Yo no sé si es porque estuvo mucho más tiempo debajo del agua, no sé si es no sé, el oleaje que pueda tener el lago o algo en particular que haga que todo esté mucho más derrumbado. Algo que se ve allá, acá no creo que se note, sino ahora hago una tomita con el dron para que lo puedan notar. Es como un terrapleno, un muro de contención que nada, se utilizó precisamente para que el agua, la crecida en sí del lago, no avance sobre los balnearios y se pueda seguir aprovechando o manejando el nivel del agua, al menos en la costa, ¿no? Claramente cuando vino la crecida posta no funcionó y terminó cediendo y el agua pasando.
Otro de los lugares por ahí más identificados de lo que es Villa Epecuén o de la antigua Villa Epecuén es la Capilla Santa Teresita, como acá bien se nota en el cartel. Yo les voy a mostrar el antes y ustedes van a ver el después. Me encantaría que se vea mejor, pero estamos hablando de una capilla que se fundó en 1932. Se empezó a construir en 1930 y en 1932 se culminó. Y a partir de ese entonces, bueno, recibió a muchísimos fieles. Vimos imágenes recién de cómo era antes. También hay imágenes de cómo estuvo inundado, o sea, cuando se podía ver. Y así se encuentra actualmente. Si vienen van a notar que la mayoría de los locales están identificados, como para contextualizarlos a todos y sepan bien qué fue cada lugar o a qué pertenece cada una de las ruinas que están viendo. Y lo que se ve desde la entrada, ¿no? Justamente donde tuvimos que pagar la entrada para poder ingresar, hasta actualmente donde está el lago, es la avenida principal que tenía de por sí la ciudad, que es la Avenida de Mayo. No sé si el viento me va a dejar, pero eso que se ve ahí como una especie de tanque. ¿Qué tiene de novedoso, de raro? Nada, sino que puntualmente tiene la marca que dice lo máximo que llegó el agua, tal cual como el cartel que vimos al principio, pero bueno, imagínenselo acá. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle con el dron, justamente voy a poner a la misma altura, a ese nivel en el cual estuvo el lago en ese preciso momento, y bueno, voy a girar, voy a hacer un paneo para que noten todo lo que hay debajo de esa línea. Bueno, estaba absolutamente inundado. Muy bien, guachines, desde acá vamos a empezar a concluir este video. La verdad que venir acá, yo sé que cuesta, que es un viaje larguísimo, porque si venís desde Porteñolandia, la verdad que sí, son 7 horas casi seguro. En mi opinión, yo creo que vale absolutamente la pena. Toda la pena posible, bueno, que valga la alegría, la pena, todo. Para mí, no sé qué opinás vos. Sí, es muy lindo, la verdad. Vengan a conocer. Yo sé que por ahí este tipo de videos surgió de visitar un lugar abandonado, como fue esa vez que fuimos con el negro a la Capilla Saint John, que si no lo vieron, de paso les digo que el video les va a aparecer por acá. Y creo que llegamos al lugar, al menos que yo conozca, más abandonado de la tierra. No sé, seguramente debe haber otros lugares que sean como una especie de una ciudad en sí, cementerio, que es horrible la manera de expresarlo, que uno diga ciudad, cementerio, pero en realidad parcialmente yo lo veo así, porque bien o mal estos son los restos de lo que fue una ciudad, y no sé si alguien quisiera tomar la postura de poder volver a habitar este sitio, porque sinceramente no sé si mucha gente quiera guardarlo como una especie de recuerdo de un suceso importante como lo fue lo de la inundación en sí. Así que bueno, gente, basta de outro, no me quiero poner melancólico. Lo único que les voy a pedir, por favor, como siempre, si quieren bancar y que sigamos haciendo esta clase de videos, denle like al video, por favor, ahí eso me ayuda un montón. Dejen un comentario de lo que opinen, si visitaron, si les gustaría venir, cualquier consulta que tengan para hacer que yo no haya puesto toda esa info en el video, bueno, intentaré contestarla. De todas maneras, en la descripción van a tener toda la info, ya sea de la parte turística, cómo llegar y todo eso, así que en ese aspecto quédense tranquilos, pero bueno, no duden en preguntar. Y lo más importante de todo, y por favor no se lo olviden, suscríbanse, que eso la verdad que es muy importante. Espero que se esté escuchando algo, porque el viento empieza a levantar y me tapa el micrófono, pero si no, bueno, van a aparecer subtítulos por acá. Chao, gente, nos vemos la próxima, no sé dónde. Tengo ganas de meterme, como les dije antes, acá en la laguna, en el agua salada, a ver si efectivamente uno flota. Lo vamos a... Mañana capaz que lo hacemos, listo. Posiblemente es el próximo video, así que nada, eso, nos vemos la próxima. Chao.